El ambiente cambia de golpe. Aquella presencia que se presentó en Elbaf ya está alterando todo, no de forma literal. La canción que desciende desde el cielo está modificando lo inanimado, cambiando su apariencia y dándole vida con un aspecto demoníaco. Desde lo alto del castillo, esa silueta observa en silencio analizando todo el panorama. Las casas con esa forma retorcida empiezan a moverse. Sus rostros se tensan y dejan ver algo claro. Lo están disfrutando. No reaccionan con miedo, reaccionan con emoción, como si anticiparan el conflicto, como si el caos fuera parte del espectáculo. Y en ese mismo instante, sin previo aviso, la figura en la cima del castillo desaparece. En ese mismo instante, Hayruddin y Stansen lo sienten de golpe. Su mirada se corta y reaccionan hacia el mismo punto, porque esa presencia ya no está en la torre, ahora apareció cerca de ellos. Imu aparece en medio del campo de batalla sin que nadie lo vea, rodeado por los gigantes y Zoro. La sorpresa es total. Su velocidad deja a todos sin reacción por un instante. Yer, fijando la mirada en él, es la primera en intentar entender quién es esa figura que acaba de aparecer frente a ellos. La imagen se acerca al rostro de Imu. Su expresión se mantiene firme, sin titubeos. Responde con total seguridad, afirmando que él es el rey de Elbaf, reclamando ese territorio como si ya le perteneciera. Dorry y Broggy reaccionan de inmediato, visiblemente molestos ante lo que acaba de decir. Lo enfrentan, cuestionando quién se cree para hablar así, dejando claro que en Elbaf no existe un rey. Imu desvía ligeramente la mirada, mientras Somers, completamente sometido y sin poder reconstruirse, comienza a suplicar por la ayuda de su amo. Yer lo mantiene inmovilizado con firmeza, sin darle oportunidad de escapar. Se revela el diseño completo del rey del mundo. Imu aparece con una figura imponente, piel oscura, cabello largo y dos cuernos que refuerzan su aspecto demoníaco. Su vestimenta está cargada de detalles y calaveras, con una capa que le da mayor presencia. A su alrededor, sombras con ojo lo acompañan. En un solo movimiento, Somers comienza a caer de las manos de Yer. Nadie alcanza a percibir lo que hizo Imu, pero el resultado es inmediato. Los dedos de Yer se desprenden al instante. El pulgar y el índice han sido cortados sin que nadie viera el ataque. En fracciones de segundo antes de que Somers toque el suelo, la silueta de Imu vuelve a aparecer y lo encara directamente, cuestionando lo que está haciendo, dejando claro que ni siquiera ha sido capaz de someter a los gigantes. Yer baja la mirada, apenas asimilando lo que ocurrió, porque todo fue tan rápido que nadie pudo anticiparlo. Sus manos siguen en el aire, y es ahí cuando lo ve, sus dedos aún cayendo. La sorpresa se le nota en el rostro, todavía intentando entender lo que acaba de pasar. Antes de que los dedos terminen de caer, Hayruddin lanza un grito, completamente desconcertado por lo que acaba de pasar. Al mismo tiempo, Zoro gira la mirada hacia el resultado de ese movimiento, y su expresión cambia al instante. Se encuentra furioso, y en ese momento, Somers finalmente cae, se estrella de cabeza contra el suelo. Un segundo después, los restos de los dedos de Yer terminan de caer junto con él. Todo pasa en un instante, nadie lo procesa. De pronto, estallan los gritos. Stansen reacciona al ver los dedos de Yer y Hayruddin señala a Imu, aún en shock. Alrededor, las estructuras siguen riendo al ritmo de la canción. Chopper reacciona con el rostro lleno de terror, impactado por lo que acaba de ver, percibiendo la crueldad de esa figura mientras intenta entender quién es ese tipo que apareció frente a ellos. Zoro desenvaina sus katanas y se planta directo frente al rey del mundo, adoptando su postura de combate. Está listo para atacar, pero del otro lado no hay reacción. Imu ni siquiera lo considera, permanece despreocupado, como si la amenaza frente a él no fuera suficiente para llamar su atención. Somers logra recuperar su corazón, que sigue latiendo con fuerza en sus manos. Aún alterado, lo aprieta contra sí, soltando un suspiro de alivio, convencido de que por fin está a salvo. Zoro lo cuestiona directamente, preguntando si también pertenece a los caballeros sagrados. Tras esas palabras, logra captar la atención de Imu, que gira la mirada y lo observa fijamente. Tras lo ocurrido con Yer,
Hayruddin reconoce de inmediato que esa figura es un enemigo y se lanza al ataque. Da un salto directo hacia Imu, decidido a enfrentarlo, pero en ese mismo instante un grito lo alcanza en el aire, llamándolo con desesperación. El grito viene de Stansen, advirtiéndole con desesperación que no lo haga, y en ese instante Imu desvía la mirada hacia el ataque que viene directo, enfocando ahora su atención en Hayruddin. Stansen alcanza a desviar a Hayruddin en pleno ataque, advirtiéndole que no entienden con quién se están enfrentando, pero no alcanza a reaccionar. En ese mismo instante, Imu baja el arma. La pierna de Stansen se desprende. El rostro de Stansen se deforma por el dolor. En el siguiente instante, su pierna se desprende, mientras su cuerpo pierde el equilibrio y se desploma, incapaz de sostenerse, y en su mente apenas alcanza a entender lo que acaba de ocurrir, mientras a su alrededor el silencio lo confirma todo. Fue demasiado rápido. Hayruddin se percata de lo que acaba de pasar, pero no alcanza a comprender qué fue lo que ocurrió, y su voz estalla al gritar el nombre de Stansen, con una desesperación que atraviesa el campo de batalla. Chopper, completamente sorprendido, lanza un grito de terror, y la atención de todos cambia. En medio del campo de batalla, Imu permanece inmóvil mientras los gigantes retroceden y gritan que se alejen de él. La tensión se desborda, y Hayruddin, completamente en shock, empieza a disculparse por Stansen. Mientras, alrededor, las casas siguen moviéndose y riéndose al ritmo de la canción. El rostro de Broggy se tensa por completo. Sus ojos se abren con un miedo que no puede ocultar, mientras intenta procesar lo que acaba de ver, y en medio de esa confusión, su voz exige una respuesta, preguntando ¿quién demonios es ese sujeto? Ante lo ocurrido, Zoro reacciona al instante, desenvaina sus katanas y avanza, colocándose en posición de ataque, listo para responder sin apartar la mirada de su objetivo. En un instante, Zoro aparece en la espalda de Imu, mientras prepara su ataque, pero Imu alcanza a girar la mirada, lo detecta en el último segundo, y en ese mismo momento, su cola afilada con una punta de flecha se dispara hacia Zoro a una velocidad brutal. El corte de Zoro desciende con toda fuerza, pero Imu lo detiene al instante, sin esfuerzo, como si lo hubiera previsto desde antes, bloqueándolo con una facilidad absurda. Al mismo tiempo, Imu eleva la mano y una llama negra comienza a formarse en su palma, creciendo con una energía oscura que se expande. Zoro continúa avanzando en picada, arrastrado por la inercia de su propio ataque, sin margen para frenar, mientras Imu eleva la mano y coloca esa llama negra justo enfrente de su rostro. La técnica Omen se activa, y en ese preciso momento, la expresión de Zoro cambia, aprieta los dientes, su mirada se endurece al entender la desventaja en la que ha quedado. La técnica se libera desde la palma de Imu y golpea de lleno el rostro de Zoro. Él intenta bloquear con sus espadas, pero no es suficiente. La fuerza lo supera y sale disparado en sentido contrario, perdiendo el control en el aire. Chopper, completamente aterrorizado, grita el nombre de Zoro, mientras su voz se quiebra por el impacto de lo que acaba de ver, pero el rostro de Imu permanece intacto, sin reacción alguna, observando la escena con una frialdad absoluta. Ante la escena, Hayruddin reacciona de inmediato, da un salto con fuerza y eleva su hacha por encima de su cabeza, lanzándose directo hacia Imu, decidido a atacar. Imu vuelve a elevar las manos y entre sus palmas la llama negra se forma otra vez, pero ahora podemos verla de cerca. Tiene una forma distorsionada, que se asemeja a algo diabólico mientras sale proyectada. Hayruddin la observa de frente, con la guardia completamente expuesta. La técnica se libera y en el siguiente instante, una explosión masiva sacude toda la zona. El impacto revienta el entorno, mientras una onda cargada de energía oscura se expande, atravesada por rayos negros que se disparan en todas direcciones. Y alrededor, todos quedan paralizados, aún procesando el poder de esa presencia. La onda se expande sin control y alcanza a los gigantes cercanos, los golpea de lleno. Sus cuerpos no resisten el impacto y caen al instante, superados por la fuerza de esa explosión. Algunos gigantes retroceden aterrorizados al ver el fuego negro, sin entender qué es. Mientras, Imu extiende la mano, y un halo oscuro se forma desde su palma, igual al de su espalda.
y en el suelo, Summers permanece derrotado, apenas recuperándose. Imu proyecta el halo de llamas directamente sobre Summers, que aún no logra levantarse, y en cuanto lo envuelve, esa energía oscura se introduce en su cuerpo, recorriéndolo por completo, y en el siguiente instante, Summers reacciona, su expresión cambia por completo, y completamente alterado grita que fue el Omen quien lo hizo. Imu se mantiene imponente en medio del caos, y sin alterar su postura, ordena a Summers que se dé prisa, que no hay tiempo que perder. Summers se incorpora, cae de rodillas frente a él y responde de inmediato, completamente sometido, aceptando la orden sin dudar. Con una velocidad absurda, ambos salen proyectados del campo de batalla en direcciones opuestas. El impacto sacude el entorno mientras las casas lo siguen con la mirada, moviéndose al ritmo de esa canción que sigue cayendo del cielo, y alrededor, los gigantes permanecen inmóviles, observando sin poder intervenir. En el siguiente instante, las casas continúan cantando y moviéndose con una burla inquietante, pero conforme Imu y Summers se alejan, esa energía comienza a disiparse, el ritmo se apaga poco a poco y las estructuras vuelven a la normalidad, como si nada hubiera pasado. En cuanto los enemigos se alejan, Chopper toma el control de la situación, alza la voz con firmeza, dando órdenes claras. Pide que lleven a Zoro a una casa de inmediato y que reúnan a todos los heridos y a los niños que han caído, actuando con total seguridad en medio del caos. Yarul permanece inmóvil, completamente en silencio. Su mente intenta procesar lo que acaba de presenciar, pero su cuerpo no responde, quedando paralizado ante lo ocurrido. La comunicación se extiende entre los gigantes y la alerta se propaga por todo Elbaf. Informan que ha aparecido alguien que supera incluso a los caballeros sagrados y ordenan mantenerse en guardia, mientras en lo alto Imu se desplaza por el cielo alejándose del campo de batalla. El caos se extiende por las aldeas y los gigantes comienzan a gritar, alertando que alguien más ha llegado. Otros preguntan si no había terminado ya, mientras otros responden de inmediato, ordenando no soltar las armas y prepararse para la batalla como verdaderos guerreros de Elbaf. Entre ellos también surge el cansancio, voces que reclaman que ya era suficiente con los incendios y los derrumbes. Mientras Imu se desplaza por los aires, su mirada se desvía y se fija a lo lejos en un cubo de hielo, pero no es la estructura lo que capta su atención, sino lo que permanece encerrado en su interior. Eleva su arma, preparando un ataque, mientras en la punta comienza a formarse una llama negra que crece con una intensidad oscura. Sin detener su vuelo, el ataque alcanza el cubo de hielo y detona en una explosión masiva. El impacto envuelve todo, pero la escena no deja claro qué ocurrió después, si aquello que estaba en su interior logró liberarse, o si el bloque resistió ante el poder de Imu. La escena cambia junto al ascensor, del lado de Gavan. Levanta la mirada hacia el cielo, percibe algo que lo hace reaccionar de inmediato, y mientras su expresión se tensa, alcanza a preguntarse qué demonios es eso, pero cuando la cámara se acerca a su rostro, lo deja claro. Nunca había sentido un jaque así, ni siquiera en God Valley. Nos adentramos junto al ascensor del lado de Gavan, donde avanzan Loki, Luffy y Ragnir, y mientras se internan en la zona, Luffy observa el entorno y comenta que todo está carbonizado, a lo que Loki responde de inmediato, pidiéndole que deje de quejarse, asegurando que es mejor que esté así a que todo estuviera congelado, refiriéndose a la comida. Loki les ordena acumular energía de inmediato al percibir que algo increíble ha llegado a Elbaf. Luffy, aún en su forma envejecida, coincide mientras reacciona al calor de la carne carbonizada bajo él. Ragnir continúa comiendo sin detenerse para recuperarse. La escena se desplaza a las afueras y Nami, completamente alterada, corre hacia sus nakamas, preguntando qué está pasando, mientras Jinbe responde que no lo sabe, pero reconoce que ese jaque es aterrador y que se cuestiona si podría tratarse de un aliado de los caballeros sagrados. Entonces todos dirigen la mirada hacia el mismo punto. Jinbe lanza la duda sobre la cual podría ser su objetivo, y en ese instante los rostros de Franky, Jinbe y Nami cambian por completo, marcados por una preocupación que deja claro que algo está a punto de suceder. De pronto, Killingham se libera del árbol, sus ojos se llenan de lágrimas y su rostro se ilumina con una felicidad desbordada, mientras anuncia que su amo ha llegado. Y en contraste, Sanji observa al frente completamente irritado, exigiendo saber quién es, mientras al fondo el Omen desciende sobre Killingham.
que continúa agradeciendo su presencia. En una página doble, Imu cae frente a los Mugiwara, y con él, rayos negros estallan a su alrededor, expandiéndose en todas direcciones con una magnitud colosal, mientras el entorno permanece congelado. Las casas, la escuela, todo inmóvil desde antes, y aún así la tensión se dispara cuando Jinbe advierte a Sanji del peligro mientras todos fijan la mirada en esa figura. Sanji avanza a toda velocidad, con el rostro encendido por la ira, y mientras se lanza le exige saber quién le dio permiso para liberarlo. Su ataque se forma en pleno movimiento y conecta directo contra Imu, pero este lo detiene, sin ningún tipo de esfuerzo. Tras el bloqueo, Sanji queda completamente expuesto frente a Imu. Alcanza a notar la desventaja en la que ha quedado, pero no hay margen de reaccionar, porque Imu gira sobre sí mismo y lanza una patada directa. Sanji logra cubrirse con la pierna y el brazo derecho, pero el impacto lo alcanza de lleno y deja claro que no será suficiente. Una explosión inmensa envuelve a Sanji, cargada con Haki del Conquistador. La onda se expande con tal magnitud que los Mugiwara cercanos se ven diminutos ante el impacto. Jinbe se cubre con el brazo mientras intenta entender qué es ese fuego negro, y de pronto, el aire se rompe cuando un pie gigantesco desciende desde lo alto y golpea con un estruendo brutal. Una voz se impone, preguntando qué asunto tiene en Elbaf, y en medio de ese choque, Imu comienza a hablar. La escena se cierra en su rostro, mientras revela que hace 14 años alguien fue responsable de asesinar a su sirviente Harald, y en ese instante Loki estalla. Su voz, cargada de rabia, lo contradice de inmediato, asegurando que Harald no era su sirviente, que era su padre y el rey de Elbaf. En una página doble, Loki se alza imponente frente a Imu, y le deja claro que él es la persona que está buscando, sin retroceder ni un paso, mientras Imu responde con frialdad, asegurando que lo entiende, que incluso Nushia ya sabe que si él no hubiera existido, muchos problemas se habrían evitado, pero Loki no cede, sostiene la mirada y afirma que el lugar donde debe de estar es Elbaf. En el último panel, la escena se acerca a ambos rostros, la tensión alcanza su punto máximo y Loki lo remata con desprecio, dejándole claro que lo recuerde bien, llamándolo idiota, marcando el final del capítulo. Y así, el campo de batalla queda en un silencio tenso, con dos presencias frente a frente, que ya no pueden evitar el choque, porque lo que acaba de comenzar no es un enfrentamiento más, es algo que conecta directamente con el pasado y amenaza con romperlo todo. Y ahora la pregunta no es quién ganará, sino quién será el primero en caer. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, comparte el video con un amigo y como siempre, nos vemos en el próximo video.